Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Crecí en un pequeño pueblo de Kentucky, uno de esos lugares donde todos conocen tu nombre, tus asuntos y hasta la historia de tu familia 3 generaciones atrás. Era 1976 y yo acababa de cumplir 17 años. Mi vida giraba en torno a la escuela, la iglesia y, de vez en cuando, alguna película en el autocine con mi mejor amiga, Ellie. Mi padre tenía una ferretería modesta en la calle principal, y mi madre era de esas mujeres que planchaban hasta las fundas de las almohadas y no permitían una comida sin dar gracias antes, incluso en el desayuno. Todo era tranquilo, predecible, hasta que apareció Caleb Turner en mi vida. Caleb era el hijo del juez Raymond Turner, un hombre cuya sola presencia bastaba para que todos guardaran silencio. En el pueblo, la gente o lo temía o lo respetaba. Caleb, en cambio, no se parecía en nada a su padre. Tenía un encanto natural, ese tipo de magnetismo que hacía que las chicas olvidaran sus buenos modales. Su sonrisa era perezosa, su cabello parecía aclarado por el sol, y su forma de hablar te hacía sentir como si fueras la única persona en el mundo. Aquel verano empezamos a vernos en secreto. No se lo conté a nadie, ni siquiera a Ellie. Sabía perfectamente lo que la gente diría, que yo no era lo suficientemente buena para él. Cuando descubrí que estaba embarazada, estaba sentada al borde de mi cama sosteniendo una prueba de farmacia que había comprado en un pueblo a 2 horas de distancia, solo para evitar que alguien me reconociera. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. El primero en saberlo fue Caleb. Estaba asustada, sí, pero una parte de mí creía que él se haría cargo, que juntos podríamos encontrar una salida. Al principio no dijo mucho. Se quedó en silencio, mirando al suelo y mordiéndose el interior de la mejilla. Al día siguiente volvió y me dijo que su familia se encargaría de todo. En ese momento no comprendí cuán literal era esa promesa. Una semana después mi vida cambió por completo. Mis padres fueron informados de que yo había tenido una crisis nerviosa. Esa fue la palabra exacta, crisis. Les dijeron que estaba enferma y que lo mejor sería que me quedara en un lugar tranquilo para recuperarme. Así fue como me enviaron a vivir con una prima lejana de mi madre, en una vieja casa de campo a casi 80 kilómetros de distancia. No había teléfono, ni coche, ni manera de contactar con nadie. Ni siquiera fue mi padre quien me llevó. Fue el tío de Caleb. No pronunció una sola palabra durante todo el viaje. Recuerdo haber pasado el trayecto mirando por la ventana, viendo los árboles pasar y sintiendo que poco a poco estaba desapareciendo. La casa de campo era antigua y tenía ese olor agrio a polvo y bolas de naftalina. La mujer con la que debía quedarme, a quien me dijeron que llamara tía Margaret, aunque nunca la había visto antes, tenía unos 60 y tantos años. Siempre usaba zapatos ortopédicos y mantenía las cortinas cerradas, como si el sol fuera su enemigo. Nunca hacía preguntas, nunca ofrecía consuelo. En su casa no había televisión ni radio, y los únicos libros que pude encontrar eran folletos religiosos y una Biblia tan vieja que sus páginas crujían al tocarlas. Pasaba los días mirando por la ventana trasera, observando cómo el viento movía los campos vacíos, esperando algo, cualquier cosa que rompiera el silencio. Pero nada ocurría. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí. Por las noches me acostaba despierta, escuchando los sonidos de la vieja casa, la madera crujiendo, el viento colándose por las rendijas, los coyotes a lo lejos. No tenía permitido ir al pueblo. Tía Margaret decía que era por mi bien. No tenía idea de qué estaban diciendo los demás sobre mí allá en casa. Ni Ellie ni mis padres me escribieron jamás. Las semanas se convirtieron en meses. Mi vientre crecía y con él el silencio que me rodeaba.
Me sentía como un fantasma atrapado en la historia de otra persona. A veces hablaba con el bebé solo para escuchar mi propia voz. Recuerdo haber susurrado: no sé qué nos están haciendo, pero te prometo que te sacaré de aquí. Una mañana escuché voces afuera. Me asomé por la ventana y vi el Buick negro del juez Turner estacionado en el camino de tierra, con el polvo aún flotando alrededor de las ruedas. Él no entró. Se quedó hablando con tía Margaret en el porche, con ese tono bajo y controlado que daba miedo. Ella asentía una y otra vez, con la mirada fija en el suelo. Cuando él se fue, ella entró a la casa con una maleta y me dijo que debía empacar. Han encontrado un lugar mejor, me explicó. No dio detalles ni respuestas. Le pregunté a dónde íbamos, pero no respondió. Solo señaló la maleta y salió del cuarto. Esa noche no pude dormir. Me repetía una y otra vez: ¿y si desaparezco del todo? Al día siguiente Caleb apareció. Era la primera vez que lo veía en meses. Se veía más delgado, pálido, con ojeras profundas, como si tampoco hubiera dormido en mucho tiempo. No me miraba a los ojos. Permaneció de pie junto a la puerta mientras tía Margaret le entregaba la maleta. Entonces murmuró algo sobre una clínica en Ohio, que ellos pagarían todo y que era lo mejor. Le supliqué que no me llevara a ningún sitio, que habláramos con mis padres, que dijera la verdad. Fue entonces cuando se quebró. Me gritó que ya era demasiado tarde, que todo estaba arreglado. No entendí bien qué quería decir, pero la forma en que lo pronunció me heló la sangre. No fui a ninguna clínica. Esa misma noche, cuando tía Margaret ya dormía, tomé la maleta que ella había preparado y salí por la puerta trasera sin hacer ruido. Caminé durante lo que parecieron horas, guiándome solo por la luz de la luna y el sonido del camino de grava bajo mis zapatos. No sabía exactamente hacia dónde iba, solo que necesitaba huir, alejarme de allí antes de que me borraran por completo. Finalmente encontré una estación de servicio. Tenía un teléfono público al costado, pero no llevaba dinero. El encargado, un chico flaco, de cabello largo y rostro amable, me permitió hacer una llamada. Marqué el único número que todavía recordaba de memoria, el de Eli. Cuando respondió apenas pude hablar. Solo dije: soy yo. Necesito ayuda. 6 horas más tarde, Eli llegó conduciendo el viejo Chevy Nova de su hermano. Al verme rompió a llorar. Me contó que todos creían que me habían internado en una clínica privada, en algún lugar del oeste. A mis padres les habían dicho que yo había pedido no recibir visitas, que necesitaba espacio. Caleb, mientras tanto, había regresado a la escuela como si nada hubiera pasado. Me quedé con él y su familia durante unas semanas, escondida en el sótano. Sus padres eran discretos, pero se notaba que sabían que algo no estaba bien. Nunca hicieron preguntas, simplemente me dejaron quedarme. Con el tiempo encontré un refugio para mujeres en Louisville, un lugar que ayudaba a chicas en mi situación. Allí di a luz a una niña con una abundante cabellera oscura. La llamé Hope. Era la única palabra que me daba fuerzas. Esperanza. Pasaron los años antes de que conociera toda la verdad. Durante una boda, un primo de Caleb, ebrio y con la lengua suelta, le contó a alguien lo que realmente había sucedido. Cómo los Turner habían inventado la historia de mi crisis mental, falsificado documentos médicos y sobornado a un doctor para respaldarlo todo. El plan era sencillo: resolverlo en silencio, dar a mi bebé en adopción sin mi consentimiento y hacer como si yo nunca hubiera existido. Para ellos no era más que un problema que había que eliminar. Nunca volví a ver a Caleb. Supe que se convirtió en abogado, igual que su padre. Yo, en cambio, cambié mi nombre. Me fui de Kentucky y crié a Hope sola. Hoy ella está en la universidad. Es inteligente, fuerte y tiene una energía que ilumina todo a su alrededor. Aún no le he contado toda la historia. Algún día lo haré, pero no porque quiera que sienta lástima por mí, sino para que entienda hasta dónde pueden llegar algunas personas con tal de proteger su poder, y hasta dónde hay que llegar para protegerse a uno mismo. Todavía hay quienes en aquel pueblo creen que tuve una crisis nerviosa. Quizás sea mejor así, que sigan pensando que desaparecí.
La verdad es otra. Sobreviví. Historia 2. Nunca he sido una persona supersticiosa. No creo en fantasmas, ni en brujas, ni en cultos escondidos en los bosques. O al menos no creía. Tengo 28 años, vivo solo en una casa alquilada en Jackson, Mississippi, y hasta hace unas semanas mis mayores preocupaciones eran pagar la renta y averiguar por qué mi coche hacía un ruido extraño al ir en reversa. Me gusta hacer senderismo los fines de semana, sobre todo para despejar la mente. Un grupo de amigos, Jordan, Will, Rachel y yo, todos conocidos desde la universidad, planeamos una excursión a una zona boscosa a hora y media al este de Jackson. Era tierra pública, sin señalización especial, tranquila y apartada. Nada fuera de lo común. Una caminata de un día con refrigerios, fotos y sin señal de celular. Ojalá hubiéramos dado la vuelta en el mismo momento en que vimos la primera cruz. Nos habíamos salido del sendero, como solíamos hacer cuando los caminos marcados se volvían aburridos. Fue entonces cuando Rachel vio algo que parecía el cráneo de un animal clavado en un árbol. Al principio pensamos que era alguna rareza de cazadores, una especie de arte popular del sur, pero después empezamos a notar más cosas. Docenas de cruces de madera hechas a mano, torcidas, clavadas al suelo, tiras de ropa vieja y sucia atadas a las ramas más bajas. Algunos objetos parecían muy antiguos, casi podridos. También había pequeñas muñecas de trapo y restos de lo que parecían velas derretidas incrustadas en la tierra. Todo el lugar tenía una sensación densa, opresiva, como si los árboles se cerraran sobre nosotros. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos estábamos asustados. Tomé varias fotos, acercamientos de las cruces, de los huesos, incluso de una sudadera que parecía tener manchas secas de sangre. Will me dijo que dejara de hacerlo, pero no le di importancia. Pensé que luego podría subirlas a un foro de senderismo, uno de esos hilos donde la gente publica cosas extrañas encontradas en el bosque. Ninguno de nosotros se atrevió a avanzar más hacia el centro del claro. Había un árbol más grande que todos los demás, grueso, antiguo, cubierto de tallas y con más huesos clavados en la corteza. Nos quedamos mirándolo en silencio hasta que Jordan dijo: «Deberíamos irnos», y sin discutirlo nos marchamos. Debería haber terminado ahí. Pero no fue así. Esa noche, cuando regresé a casa, publiqué 3 de las fotos en línea. Nada que revelara la ubicación ni nuestras caras, solo las imágenes de los objetos. Unas horas más tarde, pasada la medianoche, recibí el primer mensaje. No tenía texto, solo una foto. Al principio no entendí qué estaba viendo. Era mi entrada, tomada desde el otro lado de la calle. Mi coche estaba en el camino de entrada y la luz del porche encendida. Esa foto había sido tomada apenas unos minutos antes de que me llegara. Corrí a mirar por la ventana. Nada, solo oscuridad y silencio. No dormí esa noche. Cada vez que un coche pasaba o una rama se movía afuera, me levantaba para revisar las ventanas. Apagué todas las luces y me quedé sentado en el sofá con el teléfono en la mano, esperando. No volvió a pasar nada hasta las 3:12 de la mañana. Recuerdo la hora exacta porque estaba mirando el reloj cuando llegó el segundo mensaje. Otra foto. Esta vez era más cercana, mi ventana delantera. Podías ver la cortina medio corrida y, detrás de ella, el reflejo tenue del televisor. Yo estaba en esa habitación cuando fue tomada. El estómago se me encogió. Corrí hacia la ventana. La abrí de golpe y grité hacia la oscuridad. Nada. Revisé todas las cerraduras de la casa 2 veces antes de volver a sentarme. A la mañana siguiente llamé a Jordan. No quería sonar paranoico, así que solo le pregunté si había notado algo raro desde la caminata. Vaciló un momento antes de decir que también había recibido un mensaje, pero el suyo era una pantalla en blanco, sin imagen, sin texto. Rachel y Will no habían recibido nada, al menos no todavía. Todos nos sentíamos incómodos, con esa sensación de que habíamos visto algo que no debíamos ver. Borré las publicaciones y eliminé las fotos enseguida.
pero tenía la sensación de que ya era tarde. Ese mismo día instalé una cámara de seguridad sobre la puerta principal. Aunque vivo en un barrio tranquilo, no me hacía sentir más seguro. Esa noche no recibí ningún mensaje y por un momento pensé que todo había terminado. Pero a la mañana siguiente, al revisar las grabaciones, lo vi. A las 2:47 de la mañana, alguien había caminado hasta los escalones de mi porche y se quedó allí casi 5 minutos. Nunca tocó el timbre ni llamó a la puerta, solo permaneció de pie. La imagen era borrosa, pero podía distinguir una capucha, unos vaqueros oscuros y algo colgando de su cuello, quizás un collar o un hueso. En un momento la persona giró hacia la cámara y miró directamente al lente, pero su rostro estaba completamente cubierto por la sombra. Llamé a la policía, les mostré el video, tomaron un informe, pero no pasó nada más. A finales de esa semana, Rachel nos escribió por mensaje. Estaba llorando. Su gato había desaparecido. Nos contó que esa mañana encontró la puerta trasera abierta, aunque ella siempre la cerraba con llave. Vive sola y desde entonces no pasa una noche sin que su hermano se quede con ella. Will, por su parte, casi no habla del tema. No es de mostrar emociones, pero la última vez que lo vi se notaba alterado. Dijo que por las noches escuchaba cosas afuera, ramas quebrándose, golpes suaves, como si alguien tocara. Todos coincidimos en lo mismo. Nunca debimos tocar nada, ni fotografiarlo, y mucho menos publicarlo en internet. Empecé a dejar las luces encendidas durante la noche, incluso en las habitaciones vacías. Sentía que alguien me observaba constantemente. Cada vez que sacaba la basura o iba hacia el coche, tenía la sensación de que alguien estaba escondido, justo fuera de mi vista. Los mensajes no se detuvieron, pero cambiaron. Ya no eran fotos. Ahora eran palabras sueltas. Arrepiéntete. Regresa. Mira. A veces no decían nada, solo el sonido de la notificación a las 2 o 3 de la madrugada. Dejé de abrirlos. Cambié de número, pero no sirvió de nada. Los mensajes seguían llegando desde números desconocidos, imposibles de rastrear. Parecía que no querían que respondiera, solo recordarme que alguien seguía ahí. Unos días después regresé a casa y encontré algo clavado en el árbol del patio trasero. Una pequeña cruz de madera, tosca, envuelta con plumas y cuerdas. No tengo idea de cómo alguien pudo entrar. Tengo una verja cerrada con candado y el patio está completamente cercado. Volví a llamar a la policía. Vinieron, tomaron otro informe y se fueron. Nada más. Esa noche dormí en mi coche, 2 calles más abajo. No quería estar cerca de la casa. No quería que esa persona, o lo que fuera, supiera que yo aún estaba allí. Y luego de repente todo se detuvo. No más mensajes, ninguna figura en la cámara, ningún ruido extraño afuera. Hasta el aire en la casa se sentía diferente, más liviano. Nunca supe quién envió las fotos, ni quién dejó esa cruz. Ninguno de nosotros lo supo. Jordan se mudó a otro estado. Rachel dejó de hacer excursiones por completo. Will eliminó todas sus redes sociales. Apenas hablamos ahora. Creo que todos intentamos olvidar lo ocurrido, como si ignorarlo hiciera que desapareciera. Pero yo sé mejor que eso. A veces todavía pienso en ese árbol, las tallas, los huesos, la forma en que parecía antiguo, usado durante años. Ya no hago senderismo fuera de los caminos marcados. De hecho, casi no salgo de la ciudad. Y de vez en cuando, muy tarde por la noche, creo escuchar un golpe suave en algún rincón de la casa. Cada vez que pasa me quedo inmóvil. Nunca reviso. No quiero saber. Esa es la peor parte. No saber. No saber qué vimos, qué interrumpimos o por qué nos siguió. He aprendido algo. Hay lugares que fueron olvidados por una razón y cosas que no quieren permanecer enterradas. Historia 3. Crecí en un pequeño pueblo de Nebraska, de esos que apenas aparecen en el mapa. Un lugar donde todos conocen tu nombre, tu historia y los secretos de tu familia.
Tengo 28 años ahora, pero lo que ocurrió cuando tenía 14 todavía se me queda pegado en la mente, como algo que nunca terminó del todo. En aquel entonces, Halloween era lo más emocionante del año. Ya no se trataba de pedir dulces, sino de fastidiar al viejo señor Delvin. Vivía en una casa de ladrillo desgastado, justo al final de nuestra calle, antes de que el camino desapareciera entre los campos de maíz. Tendría unos 70 años, siempre vestía pantalones altos y una camiseta manchada de mostaza, y detestaba a los niños, especialmente a mi hermano Nate y a mí. Cada Halloween era una especie de guerra, nosotros contra Delvin. En quinto grado cubrimos todo su porche con papel higiénico. En sexto metimos una serpiente de goma en su buzón. Para octavo ya le habíamos dejado brazos falsos enterrados en el jardín, bombas fétidas bajo sus ventanas, e incluso Nate instaló un altavoz en los arbustos para que gritara aleatoriamente. Cada vez que el viejo salía enfurecido, agitando su linterna como una espada y lanzando amenazas con su voz rasposa, terminábamos muertos de risa. Nunca llamó a la policía ni a nuestros padres, solo murmuraba algo sobre que ya llegaría la hora de pagar. Nosotros creíamos que solo era un viejo gruñón sin agallas. Ese año, Halloween cayó en sábado y la noche era extrañamente cálida, perfecta para quedarnos fuera hasta tarde. Nate y yo habíamos planeado nuestra gran broma final durante semanas, pero al pasar frente a la casa de Delvin al atardecer, vimos algo que nos detuvo en seco. Su casa estaba decorada. Había esqueletos de papel pegados en las ventanas, una calabaza inflable en el jardín y luces parpadeantes en el porche. Todo parecía barato, como si alguien hubiera comprado un paquete de decoración de último minuto y lo hubiera puesto a toda prisa. Pero eso era lo raro. Delvin nunca decoraba nada. Nate me dio un codazo y dijo: «Está intentando ganarnos. No podemos dejarlo así». Esperamos hasta las 10:30, cuando los últimos niños ya habían desaparecido de las calles. Nate llevaba su bolsa de herramientas, bombas de humo, un dispositivo de sonido con sensor de movimiento y una muñeca de plástico manchada con sangre falsa. Nada peligroso, solo caos divertido. Nos escabullimos por la parte trasera de su propiedad, agachándonos tras la hilera de arbustos que bordeaba el jardín. Todo estaba oscuro, salvo por el tenue resplandor anaranjado del porche. No se oía nada, ni el televisor, ni el zumbido de la radio que solía tener encendida. Era un silencio que se sentía preparado, como si todo estuviera montado. Le susurré a Nate: «Esto no me gusta». Él sonrió, me lanzó el dispositivo de sonido y dijo: «De eso se trata. Vamos a desordenarlo todo». No sabíamos que esta vez él era quien estaba jugando con nosotros. Nos separamos como siempre hacíamos. Nate fue hacia el cobertizo, cerca de la cerca trasera, y yo me quedé más cerca de la casa. Buscaba un buen sitio para esconder el dispositivo de sonido cuando noté algo extraño. La calabaza inflable del porche se estaba desinflando lentamente, como si alguien la hubiera pinchado. Pero no había nadie allí. Pensé que quizá tenía una fuga de aire, aunque la escena entera empezaba a sentirse mal. Me agaché detrás de un arbusto, esperando ver el destello de la linterna de Nate. Entonces escuché el chirrido de una puerta al abrirse, seguido por un golpe fuerte, metálico. Después silencio, ni pasos ni voces, nada. Esperé un minuto entero, luego otro. Susurré su nombre. «Nate». Ninguna respuesta. Me levanté y avancé hacia el cobertizo. Desde fuera parecía igual de viejo y descuidado que todo en el terreno de Delvin, con las tablas inferiores podridas y la pintura levantada. Pero algo estaba diferente. El candado estaba cerrado. Nate no tenía llaves. Golpeé suavemente la puerta. «Nate», dije en voz baja. Nada. Golpeé más fuerte, el corazón latiendo en mis oídos. Fue entonces cuando la vi. Una pequeña cámara de caza, de esas que funcionan con baterías, montada en la esquina del cobertizo, con una luz roja parpadeante. Y justo debajo, clavado en la madera,
Un trozo de cartón con una sola palabra escrita en letras negras torcidas. Tricked. Engañados. Ahí lo entendí. El viejo nos había tendido una trampa. Sentí el estómago caer y la piel erizarse. Retrocedí unos pasos mirando alrededor, esperando ver a Delvin salir de las sombras con su linterna, pero no apareció nadie. El silencio no era vacío, era un silencio que observaba. Tiré del candado con fuerza, pero no cedía. Golpeé con una piedra, inútil, y entonces escuché algo dentro del cobertizo. Un sonido débil, como un movimiento o un gemido amortiguado. Era Nate. El pánico me atravesó. Salí corriendo hacia la carretera hasta quedar bajo la luz amarilla del poste. El corazón me martillaba en el pecho. Tenía dos opciones: pedir ayuda, lo que significaba despertar a mis padres o incluso llamar a la policía, y admitir que llevábamos años molestando al viejo, o volver y sacarlo yo mismo antes del amanecer. Miré hacia la casa oscura, luego hacia la carretera vacía. Ni un coche, ni una luz, solo el viento helado y una sensación cada vez más clara de que nos habíamos metido en algo demasiado grande. No podía dejarlo ahí. Corrí de nuevo hacia la propiedad, el corazón latiendo con fuerza. Probé todas las puertas y ventanas, rogando que alguna estuviera abierta. Nada, todo cerrado. Las ventanas selladas, la puerta principal trabada. El sudor me corría por la frente pese al frío. Entonces vi una pequeña ventana cerca del sótano, con el marco podrido y astillado. Saqué el destornillador de Nate, aún estaba en la bolsa de bromas, y lo clavé entre la madera, haciendo palanca hasta que la ventana se dio lo justo para colarme. En cuanto caí dentro, lo lamenté. El aire estaba pesado, húmedo, con un olor a moho y algo metálico. Sangre, tal vez. El aire en el sótano era espeso, rancio, y olía a moho mezclado con algo metálico, como hierro viejo o sangre seca. Encendí la linterna del teléfono y avancé despacio. Había montones de herramientas oxidadas, muebles apilados y una docena de decoraciones de Halloween cubiertas de polvo. Máscaras, extremidades falsas, disfraces aún en sus envoltorios. Parecía que el viejo Delvin había estado acumulando cosas por años, como si hubiera estado preparándose para algo. Cada paso crujía en las tablas y me obligaba a contener la respiración. Subí las escaleras de puntillas, evitando que chirriaran. Llegué a la cocina, oscura, desordenada. Sobre la mesa había una linterna encendida, aún tibia al tacto. Eso significaba que Delvin había estado allí hacía poco. Crucé la casa deprisa y abrí el cerrojo de la puerta trasera. Luego corrí hacia el cobertizo. Con el destornillador de Nate quité los pernos de las bisagras desde afuera. Me tomó más de lo que quería, pero finalmente logré abrirla. Nate estaba dentro, sentado en el suelo, pálido, con las rodillas apretadas contra el pecho. Tenía cinta adhesiva en las muñecas, pero estaba consciente. El interior del cobertizo no estaba vacío. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, decenas de ellas, fotos nuestras, de años anteriores. Nosotros disfrazados en Halloween, caminando frente a su casa, riendo, lanzando papel higiénico. Había imágenes tomadas desde nuestra ventana, en nuestra habitación de noche. Me quedé helado. Delvin había estado observándonos todo ese tiempo, esperando, planeando. El mensaje era claro. Los vi, siempre los vi, y ahora era su turno. Nate no dijo una palabra. Yo tampoco. Solo lo ayudé a ponerse de pie y salimos corriendo de allí sin mirar atrás. Esa noche no le contamos nada a nadie. Nunca lo hicimos. Después de eso, jamás volvimos a acercarnos al terreno del señor Delvin. Él tampoco nos habló. No llamó a la policía, no nos denunció, no mencionó nada. Era como si nunca hubiera ocurrido. Pero cada Halloween desde entonces, su casa aparecía decorada exactamente igual. Los esqueletos de papel, la calabaza inflable, las luces parpadeantes, siempre los mismos adornos. Y sabíamos que no lo hacía por la festividad. Era un recordatorio, una advertencia.
Un aviso silencioso de que él seguía allí, atento. Ahora cada vez que vuelvo a mi pueblo y paso frente a esa vieja casa de ladrillo, la sensación regresa. Ese zumbido bajo la piel, esa pregunta que nunca he podido borrar. ¿Qué habría pasado si no hubiera regresado por Nate? Historia 4. Nunca he publicado algo así antes, pero después de lo que pasó el año pasado, necesito contarlo. Tal vez alguien haya pasado por algo parecido. Tengo 20 años ahora, pero todo ocurrió cuando tenía 18, en mi último año de preparatoria. Vivo en un pequeño pueblo de Illinois, de esos donde todos se conocen y nada permanece en secreto por mucho tiempo. Y eso fue precisamente lo que volvió todo aún peor. En ese entonces estaba saliendo con una chica nueva llamada Brooke, y las cosas iban realmente bien, hasta que volví a tener contacto con alguien de mi pasado. Megan, una chica con la que no hablaba desde la secundaria. Megan y yo habíamos salido en 7º grado, si es que se puede llamar así. Nos tomábamos de la mano durante el almuerzo y nos enviábamos mensajes sin parar después de clases. Nada serio, éramos unos niños. Una noche, años después, me escribió por Instagram. Dijo que había visto una de mis publicaciones y solo quería saludar. Parecía algo inofensivo. Intercambiamos algunos mensajes, nos reímos recordando viejos tiempos y le conté que estaba saliendo con alguien. No pareció importarle. Dijo que se alegraba por mí y que le encantaría ponerse al día algún día. No vi nada raro en eso. Pensé que era solo una conversación entre viejos amigos. Al principio realmente se sintió así, inocente. Hablábamos de vez en cuando sin insinuaciones, solo poniéndonos al corriente. Ella se había mudado a un pueblo cercano, a unos 30 minutos. Trabajaba medio tiempo y sonaba como si tuviera su vida encaminada. Pero con el tiempo los mensajes empezaron a llegar más seguido, luego más largos, y finalmente a horas extrañas, como a las 2 o 3 de la mañana. Obviamente no respondía a esas horas, pero al despertar encontraba párrafos enteros donde decía que extrañaba cómo hablábamos antes, que nunca me había superado, y que verla conmigo, con Brooke, le daba náuseas. Ahí supe que algo andaba muy mal. Le mostré los mensajes a Brooke. Al principio se rió, pero pude notar en sus ojos que le incomodaba. Y no la culpo. Desde ese momento todo se salió de control. Megan comenzó a aparecer en lugares donde no tenía ninguna razón para estar. Un sábado, Brooke y yo fuimos al pequeño restaurante donde siempre desayunábamos los fines de semana. Y allí estaba ella, sola, sentada en un asiento frente al nuestro. No pidió nada, solo se quedó mirando. Fingía no vernos, pero sus ojos no se apartaban de nosotros. Intenté ignorarlo, pero Brooke estaba visiblemente nerviosa. Unos días después, Brooke empezó a recibir mensajes extraños desde una cuenta anónima. Sin foto de perfil, sin nombre, solo mensajes crueles. Él te va a dejar como me dejó a mí. Eres solo un reemplazo. Al principio pensamos que era algún desconocido molesto, un troll cualquiera. Pero luego el perfil comenzó a enviar fotos personales, imágenes que yo había compartido con Megan cuando éramos niños. Cosas tontas y vergonzosas de la adolescencia que nunca imaginé volver a ver. Ella las había guardado durante años. Y lo peor, las editó para que parecieran recientes. Empezó a distribuirlas en los grupos de chat de la escuela, no solo a Brooke, sino también a otros compañeros. De pronto recibí mensajes de gente con la que no hablaba hacía meses. Algunos fingiendo preocupación, otros solo queriendo saber más del chisme. Y ya sabes cómo es en los pueblos pequeños. Los rumores corren más rápido que el fuego. En cuestión de días todos sabían algo o creían saberlo. Ya no era el chico con una ex loca, era el chico de las fotos. Me sentí expuesto, humillado, sin control. Brooke intentó mantenerse fuerte, pero podía ver cómo el estrés la iba desgastando. Dejó de publicar en redes, apenas hablaba en la escuela. Y finalmente me pidió que tomáramos un tiempo. No la culpé. Ella no había pedido meterse en esa pesadilla. Mientras tanto, Megan subía la intensidad.
Empecé a notar su coche, un Nissan Altima negro, estacionado cerca de mi casa por las noches. Una vez salí a tirar la basura cerca de las 11 de la noche y vi el auto encendido frente a mi calle, con las luces apagadas. En cuanto salí del porche se fue. Otra noche alguien golpeó mi ventana a las 2 de la mañana. Cuando miré afuera no había nadie, solo ese mismo coche estacionado media cuadra más abajo. Intenté hablar con mis padres, pero no me creyeron del todo. Mi padre solo dijo: las chicas son emocionales, se les pasa. Y mi madre me recomendó bloquearla, pero no era tan sencillo. Cada vez que bloqueaba una cuenta, ella creaba otra nueva, con otro nombre, otros mensajes igual de retorcidos. Empecé a no dormir bien. Pasaba las noches vigilando la ventana, revisando mis mensajes, temiendo que hubiera vuelto a escribir. Cada vez que mi teléfono vibraba, el estómago se me encogía. No era miedo de que me hiciera daño físico, era miedo de lo que podía llegar a hacer, de que ya no tuviera límites. Fui a hablar con el consejero escolar, pero su respuesta me dejó helado. Dijo que, como todo ocurría fuera del campus y por internet, no podían hacer mucho. Eso solo le dio más poder a Megan. Ella sabía que nadie la iba a detener, y se volvió aún más atrevida. Un día encontré una nota en el parabrisas de mi coche, en el estacionamiento de la escuela. Estaba escrita con marcador rojo y decía: veo cómo la miras. Nunca me miraste así a mí. A partir de entonces dejé de estacionarme allí. Dejé de hablar con mis compañeros. Incluso borré mis redes sociales por un tiempo, tratando de desaparecer. Pero de alguna manera, Megan siempre encontraba la forma de recordarme que seguía observando. La gota que colmó el vaso fue la noche que fue a la casa de Brooke. Brooke me llamó llorando, aterrorizada. Dijo que alguien había estado golpeando sin parar su ventana del dormitorio y que justo antes de que su padre saliera con una linterna, alcanzó a ver un rostro, el de Megan, pegado al cristal. Esa noche conduje directo hasta su casa y llamé a la policía desde la entrada. Tomaron un reporte, pero sin pruebas, no podían hacer nada más. Megan negó todo, dijo que éramos nosotros quienes la acosábamos, y de algún modo logró que le creyeran. Los padres de Brooke, cansados del drama, le dijeron que me bloqueara y que no volviera a hablar conmigo. Y así de repente todo terminó. No más mensajes, no más cuentas falsas, no más autos estacionados frente a mi casa. Megan desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. No sé si alguien habló con ella, si se aburrió o si encontró a otra persona con quien obsesionarse. Pero el daño ya estaba hecho. Brooke y yo nunca volvimos realmente. Y aunque han pasado casi 2 años, algunos compañeros todavía murmuran sobre el asunto Megan, como si fuera una historia graciosa o un rumor viejo. No suelo hablar de esto en persona. La mayoría no me cree o piensan que exagero. Pero yo sé lo que viví. A veces lo admito, reviso su Instagram, no por nostalgia, sino por curiosidad. La última vez que lo hice, vi que estaba comprometida con un tipo de otro pueblo. Sonreía en las fotos. Parecía feliz, normal. Y no pude evitar pensar: ¿sabrá él quién es realmente? ¿Le habrá contado alguna vez lo que me hizo? O quizá cambió y todo aquello fue solo una versión perdida de sí misma, un capítulo que perdió el control. Nunca lo sabré. Lo único que sí sé es que una persona que apenas salí con unos meses siendo niño fue capaz de destrozar mi vida años después. Y todavía no entiendo por qué. No sé qué se rompió en ella, ni qué la hizo fijarse en mí de esa manera, como si me debiera algo, o como si yo se lo debiera a ella. Aún hoy, cada vez que veo un Nissan Altima negro, el corazón me da un vuelco. Aún dudo en aceptar solicitudes de cuentas que no reconozco. Ha pasado casi 2 años, y quisiera decir que ya lo superé, pero no sería verdad. A veces todavía me pregunto si ella sigue mirando, si sigue esperando algo, o si un día, sin previo aviso, todo volverá a empezar, igual que la primera vez. Historia 5.
Me mudé a una zona rural de Missouri a comienzos de la primavera del año pasado, buscando una vida más tranquila después de un divorcio largo y complicado. Acababa de cumplir 38 años y, entre abogados, trámites y la carga emocional de dividirlo todo por la mitad, necesitaba alejarme. Vendí lo que pude y compré una modesta casa de 2 habitaciones en un terreno de un par de acres, a las afueras de un pequeño pueblo llamado Cassville. No era gran cosa, pero tenía buena estructura y un patio enorme que planeaba arreglar con el tiempo. Trabajo desde casa haciendo diseño CAD para empresas de construcción, así que no tenía necesidad de vivir cerca de una gran ciudad. El ritmo lento, el espacio y el silencio eran exactamente lo que creía necesitar. Unas 2 semanas después de mudarme, decidí construir una valla de privacidad al fondo del terreno. Nada elegante, solo unos postes tratados a presión y tablones horizontales para separarme del bosque que comenzaba justo detrás. El suelo estaba blando por las lluvias recientes, así que imaginé que sería un trabajo fácil. Le pedí prestado un barreno al vecino, un mecánico jubilado llamado Bill, y comencé a cavar un sábado por la mañana. Recuerdo pensar lo pacífico que se sentía todo. Los pájaros cantando, el café caliente, el sonido del barreno rompiendo la tierra, hasta que encontré algo en el cuarto agujero. Al principio pensé que era una raíz gruesa. Me arrodillé y empecé a cavar con una pequeña pala de mano, pero no era una raíz. Era un hueso, largo, ligeramente curvado, con una fractura limpia en un extremo. Supuse que sería de ciervo o de algún animal grande, hasta que desenterré lo que claramente parecía parte de un cráneo. No entero, solo la parte superior, pero suficiente para saber que no era de ningún animal que conociera. El suelo estaba muy compacto, y la forma en que los fragmentos estaban dispuestos me heló la sangre. No parecía un hueso suelto, parecía un cuerpo enterrado. Lo cubrí de nuevo casi de inmediato y regresé a la casa. No sabía cuál era el protocolo en un caso así, pero supuse que el departamento del sheriff sabría qué hacer. Llamé a la línea no urgente y, en menos de una hora, el sheriff Dalton apareció en persona. Un hombre de mediana edad, bien afeitado, con el uniforme perfectamente planchado, como salido de un catálogo. Era amable pero distante, más como alguien cumpliendo con un trámite que alguien realmente interesado. Le mostré el lugar, incluso señalé el punto exacto donde estaba el hueso, pero apenas lo miró. Dijo algo como: probablemente es solo una vaca o un perro de caza. La gente solía enterrar animales por toda esta zona. Le pregunté si iba a mandar a analizarlo o llamar a alguien y solo negó con la cabeza. No sería la primera vez que confunden huesos de animales con humanos. Algo en su forma de desestimarlo todo tan rápido no me dejó tranquilo. No soy experto, pero he visto suficientes huesos de animales como para notar la diferencia. Aquel era demasiado liso, demasiado redondeado, y las proporciones inconfundiblemente humanas. Aún así no insistí. Él era el sheriff y yo solo el nuevo del vecindario. Cuando se fue me quedé sentado en el porche durante casi una hora, tratando de convencerme de que no era nada. Pero no pude volver a cavar. Guardé las herramientas y decidí esperar hasta el siguiente fin de semana, solo para aclarar mi mente. El lunes siguiente ocurrió algo extraño. Mientras trabajaba en la cocina, vi una sub oscura que se detenía en mi entrada. Al principio pensé que era una entrega, o tal vez alguien perdido, pero no. Era el sheriff Dalton otra vez, esta vez sin uniforme, vestido con jeans, una camisa de franela y con 2 cafés en una bandeja de cartón. Le abrí la puerta, un poco desconcertado, y él sonrió como si fuéramos viejos amigos. Dijo que andaba por la zona y pensó que podríamos hablar un poco más sobre lo del patio trasero. Por pura cortesía lo invité a pasar. Me dio uno de los cafés, como si fuera una especie de ofrenda amistosa. Nos sentamos en la mesa de la cocina, conversamos de cosas triviales, el clima, la pesca, los especiales del restaurante local. Todo parecía normal, hasta que se inclinó hacia adelante y me preguntó si había pensado en vender la propiedad.
Me quedé en silencio, sorprendido. Él continuó diciendo algo como: siempre me ha gustado este terreno. No me importaría comprarlo si algún día decides mudarte. Reí incómodo y le respondí que apenas me había instalado. Asintió como si ya esperara esa respuesta y añadió: bueno, si en algún momento te lo planteas, puedo ofrecerte efectivo, fuera de registros, sin intermediarios ni papeleo. Su tono era relajado, pero sus ojos estaban fijos en los míos, con una expresión tan medida que me erizó la piel. El resto de la charla se volvió borroso en mi memoria. Solo recuerdo esa presión en el pecho, como si mi instinto me gritara que no aceptara nada de lo que dijera. Cuando se marchó me quedé de pie junto a la ventana, viéndolo alejarse, y entonces lo noté. Había barro fresco en las ruedas de su SUV. No me habría llamado la atención de no ser por el color. Era el mismo barro rojizo de mi patio trasero, ese que se pegaba a las botas como arcilla húmeda y tardaba días en secarse. Esa noche no pude dormir. Cada crujido de la casa sonaba más fuerte de lo normal. No podía dejar de pensar en su sonrisa forzada, su repentina visita, la tierra en su auto. A las 2 de la madrugada tomé una linterna y salí al patio. Caminé hasta la zona donde había cavado y me quedé allí, mirando el suelo. Y entonces lo vi. El terreno no era igual. Apenas una ligera diferencia en la forma en que la tierra estaba compactada, una leve hendidura, pero suficiente para saber que alguien había estado allí. Yo no había tocado nada desde el sábado, y desde la visita del sheriff nadie más debía haber estado en esa parte del terreno, pero alguien había vuelto a cavar. En ese momento lo supe. No podía dejarlo pasar. A la mañana siguiente llamé a Jason, un amigo de la universidad que trabajaba en criminalística en Springfield. Le conté lo justo para despertar su preocupación, pero sin mencionar nombres. Él accedió a venir el fin de semana con equipo para revisar la tierra y, si era posible, tomar muestras. Por primera vez en días sentí algo de alivio. Al menos alguien en quien confiaba iba a involucrarse. Pero la tranquilidad duró poco. 2 días antes de que Jason llegara, volví del supermercado y noté algo raro. La puerta principal estaba entreabierta. El corazón se me aceleró de inmediato. Entré despacio, esperando lo peor, pero no había señales de forcejeo. Nada roto, nada revuelto. Solo faltaba una cosa: mi laptop. La computadora estaba sobre la mesa del comedor cuando salí esa mañana. No se habían llevado nada más. Ni dinero, ni herramientas, ni mi teléfono, solo el portátil. No lo denuncié. La verdad, no sabía en quién confiar. Si el sheriff realmente estaba implicado, ¿a quién podía llamar? ¿A su propia oficina? No quería volver a verlo, y mucho menos dejar que entrara de nuevo a mi casa. Esa noche me senté en el porche, con la sensación de que me había metido en algo demasiado grande, como si hubiera tropezado con algo que nunca debía descubrir. Aún así, Jason mantuvo su palabra y llegó el fin de semana. Trajo un maletín con equipo para tomar muestras y cámaras para documentar todo. Pero cuando fuimos al fondo del terreno, el agujero ya no estaba. Alguien lo había rellenado por completo. La tierra estaba apisonada con fuerza, más dura que antes, y alguien incluso había tirado unas piedras encima, como para que pareciera antiguo. Jason me miró sin decir palabra. Tomó una muestra del suelo de todos modos, por si quedaba algún rastro. Unos días después me llamó con los resultados. No había nada concluyente. Demasiado material mezclado, sin trazas claras de hueso o sangre. Me dijo que técnicamente podría haber sido cualquier cosa, pero por su tono supe que tampoco lo creía del todo. Un mes más tarde puse la casa a la venta. No le conté a nadie el motivo. Solo dije que quería mudarme más cerca de la ciudad. La compró una pareja mayor que buscaba un lugar tranquilo para retirarse. Me sentí culpable al entregar las llaves, pero en ese punto solo quería irme. Nunca volví a saber del sheriff Dalton. Su SUV desapareció del vecindario y nadie volvió a mencionarlo. Me mudé 2 veces desde entonces. Aún así no logro sentirme del todo tranquilo. Cada vez que veo una patrulla pasar, siento ese mismo nudo en el pecho.
No sé qué había enterrado en mi patio trasero, ni quién lo puso allí, pero sé que no era una vaca. Y también sé, con absoluta certeza, que hay personas dispuestas a hacer lo que sea para mantener ciertas cosas enterradas. Historia 6. Me mudé a ese apartamento durante mi segundo año de universidad porque era el único lugar en la ciudad que podía pagar sin necesidad de tener un compañero de cuarto. Era un pequeño cuatroplex en las afueras del pueblo, escondido detrás de una gasolinera abandonada y unos terrenos vacíos. El alquiler era bajo y el casero no hacía demasiadas preguntas, lo cual en ese momento me pareció una ventaja. Mi unidad estaba en el segundo piso, y el propietario me aseguró que el departamento justo encima del mío llevaba más de un año vacío. Nadie ha tocado ese lugar desde que se fue el último inquilino, dijo con un tono que pretendía sonar tranquilizador. No le di mucha importancia. Lo único que quería era un sitio tranquilo donde pudiera concentrarme en mis estudios. Y al principio lo fue. Sí, las paredes eran delgadas, pero como no había nadie arriba, no tenía que preocuparme por música fuerte ni pisadas nocturnas. Por eso, la primera vez que escuché pasos sobre mi cabeza, me quedé más confundido que asustado. Eran casi las 2 de la mañana. Estaba despierto estudiando para un examen de biología cuando oí unos pasos lentos, medidos, cruzando el techo. Recuerdo que incluso pausé la música para asegurarme de no estar imaginándolo. Pero los pasos continuaron, unos cuantos, y luego silencio, como si alguien estuviera caminando en círculos o simplemente cambiando de posición. La noche siguiente ocurrió de nuevo, misma hora, mismo sonido. Golpeé el techo con el palo de una escoba, como un idiota, esperando que si alguien estaba allí, quizá un ocupante ilegal, respondiera de alguna manera. Nada. Al día siguiente le envié un mensaje al casero y solo respondió: sigue vacío. Probablemente sean las tuberías. No tenía sentido. Sabía cómo sonaban las tuberías, y eso no era lo que había escuchado. Aún así, él no parecía preocupado, así que decidí dejarlo pasar, al menos por unos días. Pero los ruidos siguieron. Siempre después de medianoche, siempre el mismo ritmo desigual de pasos. Y con el tiempo, algo empezó a sentirse distinto en el ambiente. Era como si el aire se volviera más pesado cada vez que el sonido comenzaba. No era solo el ruido. Empecé a despertarme en mitad de la noche con la certeza absoluta de que alguien me observaba. No sabría explicarlo bien. Simplemente abría los ojos, el corazón acelerado, y sabía que no estaba solo. Revisaba el apartamento cada vez. Las puertas cerradas, las ventanas aseguradas, nada fuera de lugar. Pero esa sensación nunca desaparecía. Una noche, después de escuchar lo que sonó como algo pesado cayendo arriba, agarré una linterna y fui a revisar la puerta del pasillo que conducía al piso superior. No la había mirado desde que me mudé. Se suponía que debía estar cerrada con llave, pero cuando llegué, el pomo colgaba flojo y el marco alrededor del cerrojo estaba astillado, como si alguien lo hubiera pateado desde afuera. Me quedé un buen rato allí parado, mirando la puerta. Mi primer impulso fue regresar corriendo a mi apartamento, cerrar todo y fingir que no había visto nada, pero la curiosidad pudo más. Empujé la puerta con el pie. Emitió un chirrido horrible, largo, como si no se hubiera abierto en años. El aire del pasillo olía a polvo, humedad y algo rancio. Encendí la linterna y apunté hacia arriba. El haz de luz iluminó marcas extrañas en las paredes, como si alguien hubiera estado arrastrando las manos, o algo más, a lo largo de ellas. Subí despacio, escalón por escalón, conteniendo la respiración. El tramo final de las escaleras crujía con cada paso. El aire se volvía más denso, cargado de polvo y olor a humedad vieja. Cuando llegué arriba vi que la puerta del apartamento estaba entreabierta. No mucho, apenas una rendija, lo justo para ver parte del suelo del interior. Empujé despacio. El sonido fue un gemido largo, grave, como si las bisagras protestaran por despertar después de años de silencio. El interior estaba completamente oscuro. No había electricidad,
ni muebles, nada, excepto una cosa, un colchón viejo, destrozado, tirado justo en el centro de la habitación, y según la posición, estaba justo encima de donde dormía mi cama abajo. Avancé un paso, con la linterna temblando en mi mano. La luz iluminó la superficie del colchón y sentí que el estómago se me revolvía. Había manchas oscuras, rojizas, impregnadas profundamente en la tela, como si se hubieran secado hacía mucho tiempo. No era suciedad, era sangre, mucha sangre. Retrocedí de inmediato. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar. Salí del apartamento casi corriendo. Bajé las escaleras de 2 en 2 y cerré mi puerta con todos los cerrojos. Empujé una silla debajo del pomo y me senté en la sala, temblando, con todas las luces encendidas. Esa noche no dormí, solo escuché. Cada crujido del edificio me hacía contener la respiración. A eso de las 3:30 de la mañana comenzaron otra vez los pasos, pero esta vez no era solo el ritmo irregular de siempre. Escuché un sonido pesado arrastrándose por el techo, como tela, o como algo que se movía reptando. Luego 3 golpes fuertes, secos, directamente encima de mí, como si alguien hubiese caído de rodillas sobre el suelo. Lo peor no fue el sonido, sino la proximidad. No se escuchaba hueco, no sonaba un espacio vacío. Era denso, cercano, como si la persona, o lo que fuera, estuviera justo encima de mí, a centímetros. Pensé en llamar a la policía, pero me detuve. ¿Qué iba a decirles? Entré ilegalmente al piso de arriba, encontré un colchón cubierto de sangre y ahora escucho cosas moviéndose sobre mi techo. Sonaba completamente insano, así que me quedé ahí, inmóvil, toda la noche, esperando a que el silencio regresara. Y cuando finalmente lo hizo, no fue alivio lo que sentí, fue peor. Una calma tensa, como si algo se hubiera quedado quieto, observando, esperando. A la mañana siguiente, cuando finalmente me armé de valor para subir de nuevo, llevé el teléfono listo para grabar todo. Necesitaba una prueba de lo que había visto. Subí despacio las escaleras, el corazón golpeándome en los oídos. Pero cuando llegué arriba, el panorama había cambiado por completo. La puerta estaba cerrada y el marco que la noche anterior estaba destrozado, ahora estaba perfectamente reparado. El pomo colgante ya no estaba. Todo lucía como si jamás se hubiera roto. Aún así, yo sabía lo que había visto. Tenía una foto en mi teléfono del marco astillado y la perilla colgando. Se la mostré al casero ese mismo día, esperando que por fin me tomara en serio. Pero él solo me miró con cara de fastidio, como si estuviera inventando todo. Dijo que la puerta había sido reforzada meses atrás y que era imposible que se hubiera dañado. Cuando le pregunté si alguien tenía acceso al departamento de arriba, se encogió de hombros. No tengo llaves de esa unidad desde hace tiempo, dijo. Nadie debería estar ahí. Probablemente estés estresado por la escuela. Deberías dormir más. Salí de su oficina más solo que nunca, con una mezcla de rabia y miedo. Esa noche volví a dormir en el sofá con todas las luces encendidas. Nada pasó, ni pasos, ni arrastres, ni golpes. La noche siguiente, igual. Silencio total. Pero el silencio no fue alivio, fue algo peor. Se sentía intencionado, como si el lugar mismo contuviera la respiración. Empecé a evitar el apartamento tanto como podía. Pasaba horas en la biblioteca o dormía en casa de algún amigo. Aún durante el día, esa sensación de ser observado nunca desaparecía. A veces creía ver sombras moviéndose por el rabillo del ojo, justo donde el techo se unía con la pared. 2 semanas después regresé de un fin de semana fuera de la ciudad para recoger algo de ropa. Todo parecía igual, hasta que entré en mi habitación. Levanté la vista y lo vi, justo encima de mi cama, en el mismo punto donde solía escuchar los pasos. Había 3 marcas circulares en el techo de yeso, perfectamente espaciadas, del tamaño y la distancia exacta de unas rodillas que hubieran golpeado el suelo con fuerza.
Me quedé mirando esas hendiduras durante mucho tiempo. Sabía que no estaban allí antes de irme. No desempaqué nada. Tomé mis cosas, salí y no volví nunca más. Rompí el contrato antes de tiempo y me mudé sin mirar atrás. Nunca se lo conté a nadie. ¿Quién me habría creído? Ha pasado más de un año y todavía pienso en ese lugar. He intentado buscarle una explicación lógica. Quizás alguien se coló. Tal vez todo fue producto del cansancio o de mi imaginación. Pero nada encaja. El cerrojo roto que luego apareció reparado. El colchón empapado en manchas oscuras. Las marcas en el techo. El silencio que se sentía demasiado calculado. Y esa sensación insoportable de que alguien estaba justo encima de mí todo el tiempo. No sé qué había en ese apartamento. Y sinceramente no quiero saberlo. Solo sé una cosa. Algo en ese lugar estaba mal. Y lo peor de todo, sabía que yo estaba allí. Historia 7. No estoy muy seguro de por qué estoy escribiendo esto. Supongo que una parte de mí necesita que alguien me diga que no lo imaginé, que lo que pasó en esa cabaña fue real y que no estoy perdiendo la cabeza. Todo ocurrió a finales de septiembre del año pasado. Había finalizado mi divorcio unas semanas antes y, sinceramente, solo quería desaparecer por un tiempo. Nada de tráfico, ni correos, ni amigos incómodos tratando de ver cómo estaba. Encontré un anuncio de una cabaña de casa en Montana, aislada, sin vecinos, sin señal de celular, sin distracciones. Perfecta. Las fotos mostraban una pequeña casa de una habitación, rodeada de árboles, con un porche y una chimenea de piedra. La alquilé por 2 semanas. Cargué el camión y me fui sin decirle a nadie exactamente a dónde iba. Solo quería silencio. Los primeros días fueron exactamente lo que necesitaba. Las noches eran frías, pero había suficiente leña. Y pasaba el tiempo cocinando, leyendo y caminando por los alrededores. Detrás de la cabaña había un sendero que bajaba hasta un arroyo pequeño. Iba allí por las mañanas con un termo de café y me sentaba a escuchar el agua correr. Era una paz que hacía años no sentía, ese tipo de calma que solo encuentras cuando has vivido demasiado tiempo en la ciudad. Pero hacia el 4.º día empecé a notar cosas raras. Nada grande al principio, solo detalles tontos. Una bolsa de frutos secos más vacía de lo que recordaba. Una corriente de aire fría por las noches aunque juraba haber cerrado la puerta. Pensé que estaba imaginando cosas. Después de todo estaba solo y emocionalmente agotado. Pero luego vi las huellas con barro, no dentro de la cabaña, sino en el porche. Eran recientes. No había llovido en varios días, pero la tierra cerca del arroyo seguía húmeda, y esas huellas parecían venir de allí, rodeando la cabaña, no simplemente pasando por el camino. Me quedé mirándolas largo rato, buscando una explicación lógica. Quizá algún excursionista o un cazador, pero no. Eran huellas humanas, de botas, y no había más pistas alrededor. Esa noche casi no dormí. Escuchaba crujidos en el techo, pasos lentos, espaciados, como si alguien caminara con cuidado allá arriba. Cada vez que el viento soplaba, me decía a mí mismo que serían las ramas o algún animal buscando calor. Pero no sonaba así. A la mañana siguiente encontré algo que me heló la sangre. Una lata de chili que había dejado sobre la encimera desapareció. No movida, no tirada al suelo, simplemente ya no estaba. Sé que suena insignificante, pero cuando estás completamente solo en medio del bosque y algo desaparece dentro de la cabaña, la sensación es otra. Revisé cada rincón, convencido de que debía haberla puesto en otro sitio. No estaba. Y ahí fue cuando lo entendí. Alguien estaba entrando. Esa misma tarde decidí conducir hasta el pueblo más cercano, a unos 40 minutos de distancia. Compré una cámara de rastro barata, de esas que usan los cazadores para grabar animales en movimiento. Me dije a mí mismo que era para captar algún mapache o un oso curioseando por la zona, pero en el fondo sabía que esperaba atrapar otra cosa. Volví antes del anochecer y escondí la cámara entre los árboles,
apuntando hacia la parte trasera de la cabaña. La ajusté para que captara cualquier movimiento proveniente del sendero del arroyo. Esa noche no encendí la chimenea. Me envolví en una manta y me senté en la oscuridad con la linterna apagada, escuchando. Los pasos regresaron, más suaves esta vez, como si quien fuera supiera que estaba despierto. También escuché un sonido leve, constante, el roce de hojas moviéndose, pero no por el viento. Era como si algo se arrastrara muy despacio alrededor de la casa. No dormí en toda la noche, y cuando el sol comenzó a asomarse, salí corriendo para revisar la cámara. Tenía las manos temblando mientras colocaba la tarjeta SD en mi laptop. Las primeras grabaciones eran normales, algunos ciervos, ardillas, sombras de ramas moviéndose, hasta que llegué al clip de las 2:47 de la mañana. El corazón se me detuvo. Había un hombre de pie entre los árboles, mirando directamente hacia la cabaña. Llevaba una sudadera oscura con capucha y su rostro estaba completamente en sombras. No se movía, no se acercaba, solo estaba allí, observando. 5 minutos enteros así, inmóvil, hasta que la grabación se cortó. Lo vi una y otra vez, deseando que fuera un truco de luz, una sombra, cualquier cosa. Pero no lo era. Había alguien mirándome. Después de eso quise irme. Lo pensé varias veces mientras hacía la maleta, pero algo, quizás el orgullo o el miedo a aceptar que estaba asustado, me detuvo. Decidí quedarme, aunque tomé precauciones. Empecé a cerrar con llave la puerta del dormitorio por dentro. Dejé un cuchillo sobre la mesa de noche y coloqué pequeñas ramitas apoyadas junto a la entrada, una especie de trampa improvisada, solo para saber si alguien las movía. Y lo hicieron. A la mañana siguiente una de las ramitas había desaparecido, y otra lata de chili también. Lo peor no fue eso. Lo peor fue la marca de barro en el picaporte interior de la puerta principal. Eso significaba que había estado dentro mientras yo dormía. Sentí un vacío en el estómago, una mezcla de asco y terror puro. Ya no era duda, ya no era imaginación. Alguien entraba en la cabaña de noche. Ese día empaqué todo. No me importó perder el depósito ni explicar nada al propietario. Cerré la puerta con llave, metí las cosas al camión y me dispuse a salir de allí para siempre. Pero antes de irme, quise revisar la cámara una última vez. No sé por qué lo hice. Quizás necesitaba una confirmación final, una prueba tangible de que no estaba loco. El último video, grabado justo antes del amanecer, me dejó helado. El mismo hombre estaba allí otra vez, más cerca esta vez, a unos 6 metros de la cabaña. Misma sudadera, misma quietud, solo que ahora sostenía algo en la mano. No sé si era un palo, una herramienta o un arma, pero lo sujetaba con fuerza, como si estuviera preparado para usarlo. Y lo más escalofriante, miraba directamente al lente de la cámara. En cuanto vi esa última grabación, me fui de inmediato. No esperé a desayunar, no recogí la basura, ni siquiera revisé si había olvidado algo. Tiré las llaves sobre la mesa, subí al camión y arranqué sin mirar atrás. Manejé durante horas, directo hacia Missoula. No paré ni siquiera para echar gasolina hasta que la luz del tanque comenzó a parpadear. Durante todo el trayecto no dejaba de mirar por el espejo retrovisor, esperando ver luces siguiéndome por la carretera vacía. No sé por qué no fui a la policía. Tal vez porque sentía que no me creerían. Nadie me había robado nada, aparte de un par de latas de comida. Y la cámara solo mostraba a un hombre de pie entre los árboles, sin rostro claro. ¿Qué iba a decirles? Un desconocido me observaba cada noche desde el bosque. Sonaba ridículo. Aún así le envié un correo al dueño de la cabaña. Le dije que el lugar no era seguro, aunque evité entrar en detalles. No quería que pensara que estaba loco o que trataba de inventar problemas. Solo quería olvidarlo. Pero no pude. Durante semanas después de irme, seguía despertándome a las 2:47 de la mañana. Siempre a esa hora. Incluso en mi nuevo departamento, con las puertas reforzadas y todas las luces encendidas, abría los ojos de golpe con el corazón acelerado.
como si algo invisible me llamara desde aquella cabaña. A veces soñaba que seguía allí, atrapado entre las paredes de madera, y que el hombre estaba afuera, mirándome por la ventana, quieto, esperando. Me mudé de apartamento, cambié las cerraduras e incluso adopté un perro, pero la sensación de ser observado nunca desapareció del todo. Esa idea de que alguien puede estar tan cerca, tan silencioso, tan paciente, me sigue perturbando más que cualquier otra cosa, porque ese hombre no trataba de entrar, no buscaba robar, solo esperaba. ¿Esperaba qué? No lo sé, y prefiero no saberlo. He contado esta historia a un par de amigos, pero siempre omito algunas partes. Nunca les muestro el video. Sentiría que, de alguna forma, le estaría dando más poder a él. No sé si vivía cerca o si simplemente me vio llegar y decidió seguirme. Tampoco sé si lo ha hecho con otras personas desde entonces, o si yo fui el único que lo notó. Lo único que sé es que, después de que me fui, todo terminó. Ningún ruido extraño, ningún rostro entre las sombras, ningún auto siguiéndome. Es como si aquello perteneciera a la cabaña, o tal vez a la tierra misma. Nunca volveré a alquilar un lugar tan aislado. Lección aprendida. No hay un final impactante ni una explicación satisfactoria. Solo esta certeza que me acompaña cada vez que el viento sopla en mitad de la noche. Él sabía que yo estaba allí, y de algún modo todavía siento que sabe dónde estoy ahora. Historia 8. Tengo 32 años ahora, pero esto ocurrió cuando tenía 25, justo después de mudarme de nuevo a Arkansas para ayudar a mi padre tras sufrir un derrame cerebral. Había renunciado a mi trabajo en Nashville y trataba de acostumbrarme a una vida más lenta, más callada. La mayoría de mis días los pasaba haciendo mandados, controlando sus medicamentos y conduciendo por la ciudad para recoger cosas. No estaba precisamente feliz de haber regresado al pequeño pueblo que tanto me había esforzado por dejar atrás, pero la familia es la familia. Aquella noche regresaba de casa de un amigo que vivía a 1 hora del lugar de mi padre. Había tomado un camino alterno, una carretera vieja entre las colinas para evitar la construcción en la vía principal. Era una ruta que conocía bien, o al menos eso creía. Casi eran las 11 de la noche. El cielo estaba completamente negro, sin farolas, sin casas, solo árboles y estrellas apretándose contra la carretera angosta de 2 carriles. Mi teléfono no tenía señal, pero no me preocupaba. En esa zona era normal. Llevaba las ventanas entreabiertas y escuchaba una lista vieja de reproducción cuando, de pronto, vi unos faros en el espejo retrovisor. Al principio no le di importancia, pero aquel camión empezó a acercarse demasiado. Podía distinguir que era una camioneta vieja, quizá de los años 80 o 90, por su forma cuadrada y la manera en que las luces temblaban con cada bache. De repente comenzó a encender y apagar las luces altas, en ráfagas cortas. Pensé que quizá mis luces traseras no funcionaban, así que frené un poco para hacerle señal. Pero no paró. Al contrario, las ráfagas se hicieron más largas, más agresivas. El camión tampoco intentaba adelantarme, ni siquiera cuando la carretera se abría lo suficiente para hacerlo. Yo iba unos 5 kilómetros por encima del límite de velocidad, tratando de mantener distancia, pero seguía ahí, pegado a mi parachoques. Había algo en la forma en que conducía. No era torpe, ni errático, ni parecía distraído. Era intencional, como si esa persona no tuviera otro propósito más que seguirme. Pasaron unos 15 minutos así. Mis nervios estaban al límite. Recuerdo apretar el volante tan fuerte que los nudillos me dolían. Estaba demasiado lejos de casa para dar la vuelta y no quería detenerme en mitad de la nada. Fue entonces cuando vi las luces verdes de una gasolinera a lo lejos. Una Shell vieja y desvencijada, donde había parado una vez años atrás. Sabía que solía cerrar alrededor de las 10, pero no me importó. Solo necesitaba un lugar con luz, con cámaras, con cualquier cosa que rompiera la oscuridad. Cuando entré en el estacionamiento miré por el espejo retrovisor y el camión ya no estaba.
Cuando estacioné junto a los surtidores, miré de nuevo hacia la carretera, esperando ver las luces del camión aparecer en cualquier momento. Nada. Silencio total. Pensé que quizá había girado en alguna salida que no noté, pero no tenía sentido. No había caminos secundarios en varios kilómetros. Aún así, traté de convencerme de que eso era lo que había pasado. La gasolinera estaba, como imaginaba, cerrada. Las luces del interior seguían encendidas, pero la puerta tenía una cadena y un cartel que decía: «Vuelvo a las 6 de la mañana». Los focos del techo, sobre los surtidores, bañaban el lugar con un resplandor amarillento que me hizo sentir un poco más seguro. Salí del coche, fingiendo revisar los neumáticos solo para calmarme, para hacer algo con las manos. Cada pocos segundos giraba la cabeza hacia la carretera, esperando que aquel camión volviera a aparecer. Pasaron unos minutos. Me subí de nuevo al coche, dejé el motor encendido y cerré las puertas con seguro. Mi respiración se fue calmando, pero todavía sentía esa presión en la nuca, esa sensación extraña de estar siendo observado, aunque no había nadie a la vista. Finalmente decidí que lo mejor era marcharme. Metí marcha atrás y justo antes de salir del estacionamiento noté algo. A un lado del lote, justo fuera del alcance de las luces, el suelo tenía huellas frescas de llantas. Eran profundas, recientes, como si un vehículo pesado hubiera entrado, permanecido encendido un rato, y luego se hubiera marchado. Seguí el rastro con la mirada. Las marcas regresaban a la carretera, en la misma dirección de donde yo venía. Una punzada helada me recorrió el estómago. Apagué el motor por un momento, escuchando, esperando oír el rugido de un motor oculto en la distancia. Nada. Solo el zumbido eléctrico de las luces de los surtidores. Esa noche casi no dormí. Me quedé dando vueltas en la cama, repasando cada segundo del trayecto, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizá el tipo estaba borracho, o pensó que yo era otra persona. Cualquier cosa menos lo que mi instinto me gritaba, que había algo profundamente raro en todo aquello. A la mañana siguiente no aguanté más. Necesitaba respuestas. Llamé a la gasolinera y pedí hablar con alguien sobre las cámaras de seguridad. Un hombre llamado Marcus contestó el teléfono. Le conté, a grandes rasgos, lo que había pasado. Y para mi sorpresa me dijo que sí, que había grabaciones, y que si quería podía acercarme a revisarlas. Fui hasta allá ese mismo mediodía, todavía con el estómago revuelto. Cuando entré, Marcus me miró con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Luego me mostró el video, y lo que vi me dejó helado. Marcus retrocedió la grabación hasta las 11:08 de la noche, la hora exacta en que yo había llegado a la gasolinera. En la pantalla se veía mi coche entrar, detenerse junto a los surtidores, las luces encendidas, todo normal. Pero entonces él pausó el video y me miró con el ceño fruncido. «Hay algo que tiene que ver», me dijo bajando el volumen de la tele. Retrocedió 5 minutos, hasta las 11:03 de la noche. Y ahí estaba, el mismo camión. Un modelo viejo, de líneas cuadradas, con el faro delantero izquierdo parpadeando, exactamente como lo recordaba. El mismo que había estado pegado a mi parachoques durante casi 20 minutos. El problema era que, según la grabación, ese camión había llegado antes que yo. Se veía cómo entraba en el lote, avanzaba lentamente hasta el borde del asfalto, se detenía allí, encendido, durante 2 minutos completos, y luego retrocedía y se marchaba en dirección contraria, 5 minutos antes de que yo llegara. Marcus adelantó el video. Mi coche entraba al lote. Detrás el camino estaba completamente vacío. Ni rastro del camión, ni luces, nada. Me quedé sin palabras. Le pedí que revisara otra vez, que tal vez hubiera un salto en la grabación o una cámara con punto ciego. Pero no, el video era continuo. Mi coche llegaba solo, y según la cinta, el camión ya se había ido antes de que yo apareciera. Sentí que el suelo se me movía bajo los pies. Durante todo el trayecto lo había visto detrás de mí, las luces altas, los destellos,
la presión constante en la espalda. Lo vi, lo sentí. No había forma de que lo hubiera imaginado. Marcus se encogió de hombros con expresión seria y dijo algo que me dejó aún más perturbado. No es la primera vez que alguien me pide revisar los videos por algo así. Su tono era plano, casi resignado, como si aquel tipo de cosas pasaran más seguido de lo que uno querría creer. Le pregunté qué quería decir con eso, y solo respondió que a veces venían personas hablando de camionetas viejas o de figuras raras cerca del estacionamiento, y que cuando revisaban los videos las cosas no coincidían. A veces aparecían antes, a veces después, a veces no aparecían en absoluto. La mayoría de la gente no vuelve, añadió sin mirarme a los ojos. No supe qué decir. Le di las gracias y salí al estacionamiento. Antes de subir al coche eché un último vistazo al lugar. El asfalto estaba limpio, sin huellas de llantas, sin faros parpadeando entre los árboles. Solo silencio. Desde entonces he pasado por ese camino unas cuantas veces, pero siempre de día, y nunca solo. Jamás volví a ver aquella camioneta, y sin embargo todavía no puedo explicarlo. ¿Cómo pudo estar detrás de mí, a pocos metros de mi parachoques, durante kilómetros, y al mismo tiempo llegar antes que yo? Sin placas, sin conductor visible, sin registro en las cámaras. No sé qué era. No sé si trataba de intimidarme o de advertirme. A veces pienso que tal vez no quería hacerme daño. Quizás, solo quizás, intentaba detenerme de llegar a algún sitio. O peor aún, intentar llegar él primero. No tengo respuestas, solo recuerdos y una clase de miedo que no se disuelve con el tiempo. Lo cuento por si alguien más allá afuera lo ha visto también. Una vieja camioneta sin placas, con un faro izquierdo parpadeante, que sigue tu coche en la oscuridad y desaparece justo antes de que llegues a un lugar con luz.